En el año 1119 antes de Cristo, uno de los pueblos del mar, conocidos así porque emigraron del mar Mediterráneo a Palestina, los que se llamaban los filisteos, se le dio de oprimir al pueblo de Israel, propinándole sendas derrotas. Las madres oraban a Dios que alguien los libertara, porque no querían ver más morir a sus hijos. Desafortunadamente Dios no encontraba un tan solo hombre que tuviera el poder físico y moral para que fuera su libertador, pues todos se habían degenerado en sus apetitos. Fue necesario entonces obrar un milagro en un matrimonio donde la esposa era estéril, pero que junto al esposo oraban por un hijo y se comprometían a ser padres ejemplares. Es por eso que he titulado el tema de hoy, Padres Ejemplares. ¿Pero de qué padres estamos hablando? Abramos la Biblia en el libro de Jueces, el capítulo número 13. Jueces, capítulo número 13. Y nosotros encontramos en los versículos 2 al 4 lo siguiente. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril, pues nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, mas concebirás y darás a luz un hijo. Interesante lo que sigue diciendo. Por tanto, le dice ahora: cuida que no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Interesante que la madre del niño, quien se llamaría Sansón, debía prepararse para su nacimiento en la parte alimenticia. Pues, si ustedes notan, aparte de abstenerse de vino y cerveza, ella no debía comer cosa inmunda, entendiéndose como inmundo algo que contamina, algo que es sucio o impuro. Bueno, era tan importante esto que cuando el esposo de esta mujer se quiso asegurar de lo que debían hacer con el niño en calidad de padres, el ángel le vuelve a recalcar la misma restricción en cuanto a la dieta. Pues vean los versículos 6 al 14. Dice: la mujer vino, se lo contó a su marido y le dijo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y le dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y lo declaró a su marido y le dijo: mira, se me ha presentado otra vez aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su esposa, y así llegó al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a esta mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando se cumpla tu palabra, ¿qué orden daremos al niño y qué se ha de hacer con él?
Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá nada que proceda de la vid que da vino, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. A esta altura preguntémonos, ¿quién era este ángel de Jehová que había venido para darle esta restricción alimenticia a esta familia? El don profético nos dice quién era este ángel de Jehová. En la Signs of the Times del 15/9 de 1881 dice: Manoa y su esposa no sabían que aquel ángel que les hablaba era ¿quién? Jesucristo. Lo consideraron como el mensajero del Señor, pero no podían determinar si era un profeta o un ángel. Deseando ser hospitalarios con su huésped, le suplicaron que se quedara mientras le preparaban un cabrito. Pero ignorando quién era él en realidad, no sabían si ofrecérselo como holocausto o colocarlo delante de él como alimento. Así que miren ustedes, era Jesús, una de las tres personas que componen la deidad, que vino para restringir la dieta de esta familia. Y Manoa supo que estaba hablando con uno de la divinidad, porque al preguntarle por su nombre, vean lo que le dijo el ángel, versículos 17 al 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es secreto? Hermanos, esto es algo importante que lo tomemos en cuenta. Ustedes ven que cuando pregunta Manoa por el nombre, el ángel dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es secreto? Pero algunas Biblias han traducido: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Otras Biblias dicen: ¿y por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Hermanos, en el hebreo, esta palabra secreto o oculto que hay en algunas Biblias es pel'i y significa precisamente admirable. Por eso es que el profeta Isaías, cuando hablaba de Jesús que vendría, decía: y llamará su nombre como admirable. De manera que Manoa procedió mejor a ofrecerle el holocausto. Pues miren lo que dice el verso 19 al 21. Y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y lo sacrificó sobre una roca a Jehová. Noten, a Jehová. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoa y de su esposa. Pues aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a la vista de Manoa y de su esposa, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el verso 21 dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su esposa. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Bueno, hermanos, Manoa tenía ahora las pruebas indiscutibles de que había estado o estaba ante la presencia de uno de los componentes de la divinidad, de manera que temió por su vida. Pues vean lo que dice el verso 22. El verso 22 dice: y dijo Manoa a su esposa: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Sin duda Manoa conocía la enseñanza de Dios dada a Moisés cuando le dijo: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Él se convenció que el ángel de Jehová era Dios, que ya nosotros hemos visto por el espíritu de profecía que era Jesucristo. Bajo el título Dios, recuerden, opera el Padre, opera Jesús y también opera el Espíritu Santo. Bueno, hemos visto a Dios, por lo tanto vamos a morir, dijo Manoa. Pero es impactante la manera de proceder de su esposa, cómo ella
rápidamente estimula la fe de su esposo con lo que le dice, versículo 23. Y su esposa le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no recibiría de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. Una pregunta válida, hermanos, a esta altura es: ¿por qué tenían los padres que preocuparse en cuanto a la alimentación de ellos y de su hijo? ¿Qué estaba en juego para que ellos se preocuparan por la alimentación de su hijo y de ellos mismos? El don profético nos dice lo que estaba en juego. Las palabras pronunciadas por el ángel transmiten una verdad importante. Nuestro Creador mismo declara que los hábitos de la madre antes del nacimiento de su hijo afectarán, ¿qué cosa? Su carácter y destino. Al hablarle a esta madre, el Señor le habló a todas las madres ansiosas y afligidas de ese tiempo y a todas las madres de las generaciones venideras. Sí, cada madre ahora puede entender su deber. Ella puede saber que el carácter de sus hijos dependerá mucho más de sus propios hábitos antes de su nacimiento y de sus esfuerzos personales después de su nacimiento. Si la madre será una profesora idónea para sus hijos, deberá formar hábitos de abnegación y autocontrol. Hará su parte para darle el carácter correcto, el temperamento correcto y el apetito correcto a su descendencia. Así está escrito siempre en la Saison de Taille del 15 de septiembre de 1881. Hermanos, ¿cuánta influencia tiene la alimentación sobre el carácter de nuestros hijos? Por eso es impresionante ver también en este relato el papel del esposo, el papel de Manoa. Pues en dos ocasiones, mírenlo a él lo que hace en el verso 8. Vamos al verso 8 para atrás. En el verso 8 dice que él le ora a Dios y le dice: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que tenemos que hacer con el niño. Pero vean ahora lo que dice el verso 12. Entonces Manoa le dijo al ángel cuando ya vino: cuando se cumpla tu palabra, ¿qué orden daremos al niño y qué se ha de hacer con él? Hermanos, literalmente él está diciendo cuál es la regla que debemos aplicar para con el hijo. ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es el régimen de vida que debemos prescribirle al niño? Oh, si todos los padres hoy oráramos a Dios de la misma manera. Oh, hermanos, ¿cuánto seríamos de bendición para nuestros hijos? Recordemos que esta responsabilidad de la educación correcta de los hijos en cuanto a la alimentación no descansa solo sobre las madres, también va sobre todos nosotros los padres. No nos olvidemos que los hijos son de Dios y que nosotros estamos aquí para prepararlos a ellos de manera que se pueda cumplir en ellos el destino que Dios tiene para ellos. Y cuánto entonces deberíamos nosotros ahora entender de que en el área de la alimentación no deberíamos de dejarle la tarea solo a la esposa, sino que los padres debemos también involucrarnos en esto. Esto está respaldado por el espíritu de profecía. Pues vean ustedes, tanto los padres como las madres están comprendidos en esta responsabilidad. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. La pregunta de todo padre y madre debería de ser: ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero las instrucciones enviadas por el cielo a aquellos padres hebreos y 2 veces repetidas en la forma más explícita y solemne nos indican cómo mira nuestro Creador el asunto de la alimentación. Patriarcas y Profetas 544 a la 545. Hermanos, Dios toma en serio la forma como nos alimentamos. Él quiere que nuestros hijos aprendan dominio propio. Él quiere que nuestros hijos sean temperantes
y quiere que desde pequeñitos se lo inculquemos. Desde cuando están en el vientre, la madre ya le está dando alimento al hijo y por lo tanto debería ser cuidadosa en cuanto a lo que bebe y lo que come. Dice el espíritu de profecía que no bastaba que el niño prometido recibiera de sus padres un buen legado. Este debía ir seguido por una educación cuidadosa y la formación de buenos hábitos. Dios mandó que el futuro juez y libertador de Israel aprendiera a ser estrictamente temperante desde la infancia. Las lecciones de templanza, abnegación y dominio propio deben enseñarse a los hijos ¿desde cuándo? Desde la infancia. Patriarcas y Profetas 545. Temperancia, templanza, dominio propio. ¿Qué son estas cosas? El mismo espíritu de profecía que nos dé la respuesta. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar moderadamente lo que es saludable. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Interesante. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Eso es dominio propio. Y eso debe comenzar por la comida. Cuando el cuerpo pide algo perjudicial y en horas perjudiciales, la mente le debería decir al cuerpo, no. Comiste a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana sientes apetito por algo. Bueno, el cuerpo te lo pide, pero la mente debe decirle al cuerpo, no lo necesitas porque te di de comer a las 8. Te toca hasta la 1 por lo menos. Es igual cuando nosotros, el cuerpo por ahí nos está pidiendo algo de alimento o de comida a eso de las 11 de la noche. Nosotros, para empezar, deberíamos a esa hora estar dormidos ya. Pero no deberíamos darle al cuerpo lo que pide, porque allí mostramos que estamos muy faltos de dominio propio. El apetito nos domina y como dice el espíritu de profecía, el cuerpo debe ser servidor, siervo de la mente y no la mente debe servir al cuerpo. Ahora, el ángel dijo que el dominio propio debía ser puesto en práctica sobre toda cosa inmunda y sobre bebidas alcohólicas. Pero las bebidas alcohólicas, uno lee en la Biblia, te debes abstener de sidra, de cerveza, de bebidas alcohólicas. Pero ese término va más allá. A nosotros como pueblo remanente, como pueblo peculiar, Dios nos ha dado más luz en cuanto a lo que alcanzamos a comprender solo como bebidas alcohólicas. Miren ustedes esta declaración que quiero compartir de Patriarcas y Profetas, página 545. Dice que los principios de la templanza, o sea, dominio propio, deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. El uso de alimentos estimulantes es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra las semillas de la embriaguez. Alimentos estimulantes que siembran las semillas de la embriaguez. ¿Cuáles podrían ser estos? Miren esto. Consejos para la Iglesia, página 187. Los alimentos a base de ¿qué cosa? De carne y altamente sazonados, el té y el café, cuyo consumo algunas madres fomentan en sus hijos, los preparan para desear estimulantes más fuertes como el tabaco. El uso de este despierta el deseo de ingerir bebidas alcohólicas. Así que dentro de los alimentos estimulantes que influyen en la salud y el carácter están el café, el té y las carnes. Por lo tanto, es posible que nosotros, sin habernoslo propuesto, hayamos estado en la misma mesa
preparando a nuestros hijos para que más tarde consuman bebidas alcohólicas. Y ahora toca ejercer dominio propio. Aunque nos hayan educado mal, aunque nos hayan alimentado mal, ahora nos toca ejercer dominio propio. Sin embargo, estamos tan debilitados. Estamos tan debilitados que los apetitos nos dominan. Nos dominan. Y comemos lo que se nos antoja. Hermanos, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos dé uno de sus frutos. El fruto del dominio propio. Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, debería de ser templado, debería de ser temperante, debería de ejercer dominio propio. Pablo presenta la templanza, el dominio propio, como uno de los frutos del Espíritu. ¿Qué les parece si lo leemos? Vamos a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Y nosotros encontramos aquí que dice que el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y aquí viene la palabra que es equivalente a dominio propio. Templanza. ¿Y qué más? Contra esas cosas no hay ley. El cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que ha nacido del Espíritu, debe tener este fruto del Espíritu, como es la templanza o el dominio propio. Y el que lo posea, no habrá ley contra él. Es decir, no habrá ninguna condenación contra aquellos que dirijan su vida de esta manera, teniendo dominio sobre todo lo que nos gusta beber y comer y a la hora que queremos. Pero los padres deberíamos cooperar. Cuando vi a estos niños aquí adelante, oh, qué gozo me dio, qué alegría. Y dije, la verdad presente tiene futuro. Tiene ya presente, pero tiene un futuro promisorio. Pero ¿cuánto los padres deberíamos cooperar, hermanos? Pero miren lo que tristemente está ocurriendo. Los padres, dice el don de profecía, los padres indulgentes no enseñan a sus hijos el dominio propio. El mismo alimento que les colocan por delante es tal que les irrita el estómago. La excitación que así se produce se comunica al cerebro y como resultado se despiertan ¿qué cosa? Las pasiones. Y luego vemos a nuestra niña o a nuestro niño que apenas pues tiene poquita edad y ya está desarrollando. Y ya lo vemos un poquito, pues allí, no sé qué palabra usar, ¿verdad? Pero ya lo vemos, nos preocupa de ver lo que ya quiere tener novio, quiere tener novia y luego ya, pues, quiere hacer cosas que no debe. Pero, qué triste, en la mesa le pusimos alimentos que le irritaron el estómago. Y esa excitación llegó al cerebro y como resultado se le despertaron las pasiones prontamente. Dice este espíritu de profecía que todo lo que entra en el estómago afecta no solo al cuerpo, sino que finalmente también ¿a qué cosa? La mente. El alimento pesado y estimulante también, miren, afiebra la sangre, excita el sistema nervioso y con demasiada frecuencia embota la percepción moral. De modo que la razón y la conciencia son dominadas por los impulsos sensuales. Es difícil y con frecuencia casi imposible que tenga paciencia y dominio propio el que es intemperante en la alimentación. De aquí la importancia especial de permitir a los niños cuyos caracteres todavía no se han formado que participen solamente de alimento saludable y no estimulante. Nuestro Padre Celestial envió con amor la luz de la reforma pro salud.
para preservarnos contra los males de la complacencia desenfrenada del apetito. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. No debe ponerse carne delante de nuestros hijos. Su influencia tiende a excitar y a fortalecer las pasiones inferiores y tiende a amortiguar las facultades morales. Sigue diciendo: los que se complacen en comer carne, tomar té y en la glotonería, están sembrando semillas que producirán una cosecha de dolor y muerte. El alimento malsano que se coloca en el estómago fortalece los apetitos que batallan contra el alma y desarrollan las inclinaciones inferiores. Un régimen alimentario a base de carnes tiende a desarrollar la sensualidad. Un desarrollo de la sensualidad disminuye la espiritualidad y torna la mente incapaz de comprender la verdad. Así que, por equivocación, algunos hemos estado en las mismas mesas, despertando las pasiones carnales y los impulsos sensuales de esposos y de hijos. Y hermanos, qué triste que esto nos lleva también a ser incapaces hasta de comprender las verdades que Dios tiene para nosotros. El discernimiento, hermanos, no es claro. Hay una mente embotada y verdades tan preciosas que hay en la Biblia muchas veces no se comprenden. Por eso, esas pasiones inferiores, esas pasiones relacionadas con el sexo que han brotado y que son hasta animalescas en algunas ocasiones, Pablo dice: háganlas morir, háganlas morir. Ejerzan el dominio propio. Vamos a leer Colosenses 3:5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Hay que hacer morir las pasiones desordenadas. Y solo se pueden hacer morir si nosotros adoptamos una reforma en la manera como nos estamos alimentando. Es más, algunos padres estamos preocupados por el carácter de nuestros hijos. Qué genio el que manifiestan. Y nos desesperamos y decimos a veces: ¿cómo hago con este niño, con esta niña que tiene este genio terrible? Hermanos, ¿cuánto de lo que le hemos dado ha contribuido para que tenga ese genio? Por eso Dios a sus hijos, cuando los sacó de Egipto, lo primero que hizo fue quitarles la carne, porque eso los iba a volver insubordinados. Les quitó la carne de la dieta. Miren ustedes esta declaración del manuscrito 38 del año de 1898. El Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos y les dio alimento de ángeles, maná del cielo. ¿Qué les parece? Y esto fue antes de introducir al pueblo a la Canaán terrenal. Y a nosotros que estamos a punto de ser introducidos en la Canaán celestial, Dios nos está diciendo también: dejen ese tipo de alimento, porque eso los está haciendo insubordinados, faltos de carácter, defectuosos de carácter. Mire lo que está revelado por el Espíritu de Profecía en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 482. Que los miembros de nuestras iglesias se nieguen a todo apetito egoísta. Cada centavo gastado en té,
café y carne ha sido peor que desperdiciado, porque estas cosas obstaculizan el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Pero nosotros como pueblo nos hemos resistido a este mensaje. Nosotros como pueblo nos resistimos a dejar este nocivo alimento. Y por eso el Señor nos manda estos mensajes a través del espíritu de profecía, para que entendamos que a Dios no le agrada que estemos alimentándonos de esa manera. Mire, esta declaración en Conducción del Niño, página 358 se encuentra: en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. Se me ha indicado que la carne propende a animalizar la naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que debieran sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las facultades más elevadas del ser. Si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es cuando, ahora. Sigue diciendo: los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de esos productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras ha pasado al organismo del ser que los come. Nosotros a nuestra vez, dice, la estamos recibiendo al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? ¿Y cuál es el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? El que está en Génesis 1:29. Sigue diciendo Conducción del Niño: la carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y de cáncer. Conducción del Niño, página 359. Sigue diciendo: los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que han comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. Muchos mueren de enfermedades debidas únicamente al uso de la carne, sin que nadie sospeche la verdadera causa de su muerte. Y si no, preguntémosle a la Organización Mundial de la Salud el estudio que hizo en cuanto al cáncer de próstata, el cáncer de colon, de mama, la incidencia que ha tenido la carne en ese cáncer. Por eso, hermanitos, en esta hora, si alguien está luchando con esto, Dios le está trayendo este mensaje para que tome una decisión por bien suyo y para glorificar el nombre de Dios. Mire lo que dice el espíritu de profecía: ¿no es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo puede ser eso? Pregunta. ¿Cómo pueden, dice, quitarle la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? ¿Cómo te puedes comer ese pollo con gran deleite cuando ese pobrecito animal merecía vivir? Vuelvan, dice, más bien al alimento sano y delicioso que le fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y que puso bajo nuestro dominio. Nosotros nos llamamos adventistas
porque esperamos la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Pues miren el mensaje que Dios tiene para los que se hacen llamar adventistas y que esperan la venida del Señor. Entre los que esperan la venida del Señor, el comer carne finalmente se abandonará. La carne dejará de ser parte de su alimentación. Siempre debiéramos tener esto en vista y esforzarnos para trabajar constantemente hacia ese fin. No puedo pensar que al comer carne estemos en armonía con la luz que a Dios le plujo darnos. Vez tras vez se me ha mostrado que Dios está llevando a su pueblo de vuelta al propósito original, es decir, al Edén, a Génesis 1:29. Esto, dice, es no subsistir de la carne de animales muertos. Él desea que enseñemos a la gente un camino mejor. Si se elimina la carne, si el gusto no se educa en ese sentido, si se fomenta el deseo de frutas y cereales, pronto será como Dios lo dispuso en el principio: su pueblo no consumirá carne. Pero a veces nosotros decimos: no, pero es que si no como carne, entonces no voy a tener fuerza, mis músculos van a estar debilitados. Mire lo que esta sierva le es revelado a la sierva del Señor, Elena White. Es un error, dice, suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de una salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se le habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. Le hubiera dicho Dios a Adán: todos estos animales os serán para comer. Pero nunca le dijo eso. A algunos, dice esta sierva del Señor, Elena White, les es tan difícil dejar de comer carne como a los borrachos renunciar al trago. Y sin embargo, dice, se beneficiarían con el cambio. Sí, porque ya no correrían el riesgo de apartarse del pueblo de Dios. Porque le fue revelado a esta sierva del Señor, Elena White, que los que sumen carne pronto ya no andarán con el pueblo de Dios. Aquí está lo que les estoy diciendo. Hay quienes, dice, debieran estar despiertos al peligro del consumo de carne, que todavía continúan comiendo la carne de animales, con lo cual ponen en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos, dice, que ahora están solo convertidos a medias a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con él. Consejo sobre la Salud, página 577. Por eso es que los pastores, los ministros, deberíamos animar al pueblo a que proceda a una reforma en cuanto a la alimentación. Los pastores deberíamos estar preocupados por la salud del pueblo a donde Dios nos ha puesto a liderar. Y no deberíamos ser nosotros mal ejemplo consumiendo carne, porque de lo contrario, ni dignos de confianza somos en el pueblo de Dios. Ha sido revelado. Pues vean ustedes, como mensajeros de Dios, hablando a los pastores, no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido. Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? ¿Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne se unen con los demás para comerla? Obviamente no. ¿Cómo puede un hermano ir a buscar consejos donde un pastor que viola las leyes de la reforma pro salud, que viola estos consejos? ¿Qué discernimiento puede tener para percibir verdaderamente dónde está el mal y así dar el consejo? Sigue diciendo: alístense nuestros ministros y colportores
bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüencen de decir: no, gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 481 y 482. No se avergüence de decir: no, gracias, no como carne. Pero los ministros no quieren hablar de estas cosas al pueblo. Y el pueblo tristemente está cayendo en el pecado porque el ministro no quiere que la iglesia se le divida. Y como es divisivo el mensaje, pues algunos van a entrarle a la obediencia de lo que Dios manda y otros no. El ministro prefiere tenerlos a todos en la ignorancia y ahí los tiene engañados y diciéndoles que Cristo viene pronto por ellos para llevárselos. A ver cuántos animales van a ir a matar al cielo. Mire, ¿por qué lo hacen los ministros? Dice esta sierva del Señor, Elena White, ¿por qué dice es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Dice, porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. Ellos también hacen sus fajitas. En algunos lugares dice, este ha sido la piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Y mire esto fuerte que viene aquí. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Dice que no deberíamos consagrar a ningún hombre como maestro del pueblo si se opone a esta enseñanza. Yo quiero invitar a los maestros de escuela sabática que hay aquí, todos los que pasan aquí a dar la lección. Si ustedes quieren estar calificados para poder impartirle al pueblo los discernimientos que Dios les da, pongan por obra este consejo. Los ancianos de iglesia, todos los que tenemos una posición de liderazgo como maestros del pueblo, maestros de los niños en las clases infantiles, todos deberíamos de saber que Dios se comunica con esto. Y después con tu boquita transmite lo que Dios te comunicó, pero tu cerebro tiene que estar limpio. La sangre que llega al cerebro no tiene que estar envenenada. Y los alimentos basados en carne y otro tipo envenenan la sangre y por lo tanto hay intoxicación hasta el mero cerebro. Por eso es pertinente leer ahora lo que dice Proverbios 23, versículos 19 y 20. Proverbios 23, versículos 19 y 20. Y aquí nosotros encontramos las palabras tan sabias que han quedado escritas. Dice, oye tú, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comelones de carne. Y mire lo que dice el capítulo 28, versículo 7 ahora, de aquí de Proverbios. Proverbios 28, versículo 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. De manera, hermanos, que sea pastor o miembro de iglesia que te invite a un banquete donde se consume carne, la palabra de Dios te dice, no estés con él. No estés con él. No estés con ese pastor comelón de carne. No estés con ese hermano comelón de carne. Es decir, no estés participando de su pecado. Porque es pecado atentar con este templo y morada de Dios. Hermanos adventistas, dejemos la apostasía. Dejemos la apostasía
en cuanto a la alimentación. Mire lo que dice este espíritu de profecía que amplía la Biblia. Dice: el descuido de seguir principios sólidos ha desfigurado la historia del pueblo de Dios. Ha habido continuamente una apostasía en la reforma pro salud. Y como resultado, Dios ha sido deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Se han levantado barreras que nunca habían existido si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz. Debiéramos nosotros, que tenemos oportunidades tan grandes, permitir que el mundo nos tome la delantera en lo que se refiere a la reforma pro salud. Vieran cómo siento de feo cuando voy a un restaurante vegetariano aquí en Dallas. Y son gente de la nueva era los que están detrás de ese restaurante. Y yo digo, ¿y el pueblo de Dios? Nosotros que tenemos la verdad, ¿por qué no tenemos un restaurante vegetariano que le pueda testificar al mundo que somos un pueblo con una luz especial? ¿Por qué, dice, tenemos que permitir que el mundo nos tome la delantera en lo que se refiere a la reforma pro salud? Cuando yo voy a comer allí, yo veo un montón de gente americana, jóvenes allí, comiendo saludable. Y luego pienso, ¿y cuántos del pueblo de Dios estarán comiendo saludable? ¿Cuántos jóvenes cuando a la puesta del sol dicen, ¿a dónde vamos a comer? Empiezan a decir, vamos aquí, vamos allá. Y van en la noche, tristemente, a contaminar su cuerpo, a envenenárselo con el alimento que le introducen. Oh, hermanos, hay gente del mundo que nos está adelantando en esto. No podemos nosotros, con una luz tan grande, quedarnos atrás. Mire lo que sigue diciendo: debiéramos rebajar nuestras mentes y abusar de nuestros talentos por comer en forma equivocada. ¿Quebrantaremos la ley santa de Dios por seguir prácticas egoístas? ¿Se convertirá nuestra incongruencia en un objeto de escarnio? ¿Viviremos vidas tan alejadas del modelo cristiano que el Salvador se avergonzará de llamarnos sus hermanos? Consejo sobre la Salud, página 580. Así que, padres y madres presentes, yo creo que es aplicable en la tarea de la reforma en cuanto a la alimentación. Es aplicable el consejo que nos da Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 verso 4. Vamos para allá y leámoslo. Efesios capítulo 6 verso 4. Y nosotros encontramos aquí la palabra que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando le hice un estudio al texto detalladamente, encontré una riqueza en él. Encontré que la expresión criadlos significa sustentarlos y mantenerlos. Y cuando encontré en el idioma original la palabra disciplina, encontré que es lo mismo que Manoah le preguntó a Cristo: ¿qué debo hacer con el niño? Es decir, ¿qué régimen le debo prescribir? ¿Qué reglamento debo implementar para él? Cuando nosotros leemos el texto, criadlos en amonestación y disciplina, nosotros pensamos en la correa, nosotros pensamos en el jalón de orejas, nosotros pensamos en el golpe en la cabeza. Cuando realmente el texto está diciendo régimen, reglamento, para que tu hijo lo pueda observar, criarlo, sustentarlo, mantenerlo. Todo aquel padre que sepa criar, mantener, sustentar a sus hijos con los alimentos adecuados, sin duda va a tener hijos más apacibles. Sin duda, no los estará provocando a ira. Mucho de la ira, mucho del mal carácter, mucho del genio ha sido estimulado en nuestras mesas. Pero el Señor dice ahora: padres, críen a sus hijos, susténtenlos, manténganlos en disciplina, en un reglamento, en un régimen de calidad de vida. Y también dice:
en amonestación del Señor, como esta amonestación que Dios nos está mandando ahora. Por eso, como los padres de Sansón, preguntémosle hoy al Señor en oración: ¿qué debo hacer con mis hijos en cuanto a la alimentación? Pero si tú has oído la voz de Dios ahora, mi hermano, quítales lo que aparece en la pantalla. Papas fritas, no diría fritas, refritas. Quítales las hamburguesas, quítales las sodas, quítales el pollo, quítales las bebidas azucaradas, todas esas golosinas azucaradas, los productos lácteos. Hermano, todo esto está haciéndole daño a la salud de nuestros hijos. Mira, las golosinas llenas de dulce, el pan dulce, las bebidas azucaradas, todas estas cosas son causas del mal genio de nuestros hijos y aún de nosotros. Pues miren lo que ha sido revelado en Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 389. El azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación, y esto anubla la mente y trae ¿qué cosa? Mal humor. El azúcar recarga el organismo y estorba el trabajo de la máquina viviente. Por eso creo que es oportuno, hermanos, que leamos Proverbios 23, versículo 2. ¿Qué les parece? Proverbios 23, versículo 2. Nosotros encontramos aquí el consejo de Dios. Vamos a leer el 1 y el 2. Proverbios 23, versículo 1 y 2. Dice: cuando te sientes a comer con algún señor o gobernante, como dicen algunas Biblias, considera bien lo que está delante de ti y pon ¿qué cosa? Cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Esta expresión de ponerle cuchillo a la garganta no está aconsejando, por supuesto, el suicidio, sino que la necesidad, hermanos, de dominar la glotonería para poder glorificar a Dios siguiendo el régimen que Él nos ha dado como pueblo, siguiendo la regla sencilla y fácil de comprender que nos da 1 Corintios 10:31. Vamos a leer ese texto también, 1 Corintios 10:31. Y aquí encontramos las Escrituras diciéndonos el principio que teníamos que tener y que tal vez no hemos seguido, pero que deberíamos tener de ahora en adelante. Y el principio es: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a todos de ahora en adelante a ser padres ejemplares para nuestros hijos, y que todos en la familia de ahora en adelante seamos temperantes y tengamos dominio propio. ¿Cuánto les gustaría que Dios los ayude en esta tarea? Que Dios les bendiga. Quisiera estar y con ellos descansar en los brazos
Nuestros hijos se merecen lo mejor, ¿no es cierto? Se merecen tener un cuerpo saludable, se merecen una alimentación de calidad, y Dios, como nuestro Padre Celestial, nos la ha estipulado. Obedezcamos todos y por amor a nuestros hijos, hermanos, comencemos ahora mismo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en oración. Vamos a arrodillarnos. Padre Santo, ¿cómo nos estás preparando para introducirnos en la Canaán celestial? ¿Cómo vienes, Señor, con este tipo de temas en una etapa de la historia cuando el desenlace está por darse? Señor, sin duda, es en tu misericordia que has querido que nosotros oigamos esto. Y te ruego que como padres seamos humildes y aceptemos tu palabra. Quítanos, Señor, el orgullo, el preconcepto. Y Padre, danos un espíritu de sumisión y aceptación de este mensaje. Te pido por todos aquí, todos los que somos padres y los que somos hijos. Señor, te ruego que a todos nos hagas temperantes. Nos dé, Señor, la capacidad para implementar el dominio propio. Oh, Señor, cuánto tú quieres hablarnos a nuestro cerebro, cuánto tú quieres comunicarte con nosotros. Y hemos impedido, Señor, con estos malos hábitos, esa comunicación. Pero ahora, Padre, te agradecemos por la amonestación, por la exhortación. Ayúdanos a que como Manoa y su esposa nos preocupemos por nuestros hijos y siempre te preguntemos, ¿qué debo hacer con el niño que me has dado? Con la niña que me has dado. Oh Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.